consulta inmediatamente. El método de Aitken vamos a ver hoy en la mañana. En la clase pasada habíamos dejado la hipótesis de la aceleración de convergencia. Hoy es 0504. Hemos dejado la hipótesis y hoy vamos a observar esta hipótesis. Vamos a mostrar su alcance y a partir de eso elaboraremos el método de Aitken de segundo orden. Y con eso tendremos todo lo necesario para poder elaborar esta segunda práctica. Bien, voy a quitar la práctica si no hay alguna pregunta. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Bueno, lamentablemente no les escucho. Por lo tanto, voy a estar pendiente del chat si quieren decirme algo. Lo importante es que ustedes me están escuchando. Entonces, les decía que este gráfico es una interpretación de este paso. Y en el gráfico se ve claramente que x sub n con asterisco, o digo con distintivo, es una mejor aproximación que x sub n y x sub n más 1 a la raíz epsilon. Dice, ya que x sub n más 1 generalmente es n es x sub n menos x sub n menos 1 dividido en x sub n más 1 menos x sub n, que considera Isor, el que estamos observando, cuya magnitud es mayor que este, si r sub n es menor a 1. Aspecto que corrobora perfectamente lo indicado en este paso. Buen día, don José. ¿Cómo está? A ver, yo quiero ver su presupuesto, porque eso me va a decir cuánto de material hay, cuánto ustedes se están cobrando. El presupuesto es importante, porque usted me está hablando de casi $1,000, $6,000, ¿cuánto? Ya.
Ya, por eso me gustaría que me lo traigan porque tenemos que ir a comprar juntos, ¿no ve? Entonces, ¿por qué no me lo trae pues aquí a mi casa? Sí, 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 cualquier hora, no hay problema. Ya, ya, hasta luego, gracias. Perfecto, perfecto, ya, hasta luego, gracias. Bien, esta conclusión también es importante, ¿no es cierto? Dice que considera este divisor cuya magnitud es mayor que 1/L sub n de la ecuación. Inge, ¿podría leer el chat? Álgebra. Por favor. El Inge, ¿podría leer el chat, por cálculo de favor? x sub n con distintivo. Por lo tanto, la ecuación 37 se convierte en la ecuación 44. Hemos partido de la hipótesis, hemos hecho manipulación algebraica de la ecuación 37. Hemos llegado a la ecuación 41. La ecuación 41 hemos transformado en una línea recta y hemos anotado este párrafo que según su interpretación, según la interpretación de este párrafo, podemos escribir este gráfico. Y en el gráfico mostramos que x con distintivo sub n, le falta acá el subíndice, es una mejor aproximación que x sub n y x sub n más 1. Por otra parte, observamos que x sub n más 1 está mucho más cerca a la raíz epsilon que x sub n. Y por lo tanto, x sub n más 1 tomamos en la ecuación 37 en vez de x sub n para poder escribir esta ecuación 44, que esta ecuación 44 que nos permite calcular x sub n con distintivo aprovechando de x sub n más 1, que es un valor que está más cerca a x sub n. Y además anotamos una observación importante que dice que el divisor cuya magnitud es mayor que 1 menos r sub n de la ecuación 37, si en valor absoluto r sub n es menor a 1. Entonces, indudablemente que no es posible hacer una demostración, ya que las funciones involucradas en la función de iteración x sub n pueden ser cualquier función, trigonométrica, exponencial o logarítmica. Por lo tanto, una demostración es
demasiado complicada, pero la muestra de este gráfico nos dice que de alguna manera que X con distintivo sub n es una mejor aproximación que los valores calculados mediante la iteración de punto fijo. Y la ecuación 37 transformamos en la ecuación 44, que es la que verdaderamente nos interesa. A partir de esto podemos anotar las previas, los detalles previos a la elaboración del método de Aiken de segundo orden. Dice, el proceso de derivar una secuencia que converge linealmente, x sub 0, x sub 1, x sub 2, a una secuencia que converge más rápidamente mediante la ecuación de recurrencia 44, x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, todos con distintivo, se denomina método de Aiken de segundo orden. Utilizando las siguientes abreviaciones o nueva nomenclatura, que tampoco es ninguna novedad grande. X sub k más 1 menos x sub k como delta x sub k. Y delta cuadrado x sub k como delta x sub k más 1 menos delta x sub k. El primero es método de punto fijo. El segundo es un aditamento, un incremento de consideración matemática. Reemplazando estos valores, estos dos valores, en la ecuación 44, aquí, en la ecuación 44, entonces podemos escribir x sub n más 1 menos el cuadrado de delta x sub n y el delta cuadrado de x sub n menos 1. Es un simple reemplazo, por lo tanto, en este término, acá, en este sumando, ya que x sub n más 1 es igual a x sub n más 1 de la ecuación 44. Esto se repite acá, y por lo tanto estos valores podemos reemplazar acá. ¿Cómo es posible eso? Cuando r sub n reemplazo aquí, y hago primero las operaciones algebraicas necesarias en este término, ya que en el denominador vamos a tener el inverso de este valor aquí, su inverso, y por lo tanto hay necesidad de hacer operaciones algebraicas. Realizadas las operaciones algebraicas, consiguiendo por lo tanto el numerador y el denominador, vamos a reemplazar con estos valores, ¿no es cierto?, en este desarrollo de este segundo sumando. Entonces, a partir de la ecuación 45, que está basado en desarrollos delta, podemos escribir el algoritmo correspondiente de la siguiente manera. ¿Qué dice el método de Aiken de segundo orden delta cuadrado? Dada una función de iteración g de x y un punto de inicio x sub 0, entonces entramos a un proceso iterativo, que empieza en 0
ingresamos al volver 1 y así sucesivamente. Calculamos x sub n más 1 como g de x sub n. Eso es normal, es correcto. X sub n más 2 como g de x sub n menos 1. Delta x sub n, de acuerdo a esta fórmula, simplemente es x sub n más 1 menos x sub n. Y delta x sub n más 1 es a x sub n más 2 menos x sub n más 1. A partir de esto, delta al cuadrado de x sub n es delta x sub n más 1 menos delta x sub n. Por lo tanto, en el numerador tenemos el cuadrado de este valor. El cuadrado de este valor. Y en el denominador tenemos el delta cuadrado de x sub n menos 1. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Simplemente vamos a decir menos 1, ¿no es cierto? Aquí este es mayor, entonces este va a ser así, ¿no es cierto? Esto es mayor y este es menor, menos 1. Listo, ya está, ¿no es cierto? Consecuentemente, este valor delta x sub n está aquí, ¿no es cierto? Y el delta x sub n menos 1 es un valor anterior, ¿verdad? Vamos a escribir entonces de la siguiente manera. Vamos a decir este valor control copy, control copy, vamos a escribir aquí, control B, y esto es igual a x sub n. Vamos a copiar esto, control copy, B, y menos insertar responder. A ver, podemos escribir esto. Vimos por acá. En vez de más 1, escribimos menos 1. Ahora sí. Por lo tanto, tenemos todos los valores necesarios para poder calcular el valor de x sub n con distintivo. En el algoritmo, al final siempre decimos verificar la convergencia del método en el retorno. Viene una pregunta obvia que dice, ¿y por qué la ecuación 44 hemos transformado en función de delta x sub k
o delta cuadrado de x sub k. ¿Por qué hemos hecho esa transformación? Para poder escribir la condición de convergencia. Ese es el motivo. Ese es el motivo. Que expresamos de la siguiente manera. Decimos, dada la secuencia de valores x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, que converge a epsilon, calcular la secuencia x sub 1, x sub 2, x sub 3, todos con distintivo, mediante la fórmula de recurrencia 45. Y aquí viene ahora el motivo de la transformación a la ecuación 45 a partir de la ecuación 44. Dice, si a partir de una cierta iteración késima, la secuencia, fíjense, delta x sub k dividido entre delta x sub k más 1, delta x sub k más 1 entre delta x sub k, delta x sub k más 2 entre delta x sub k más 1, etcétera, etcétera, de relaciones diferenciales es aproximadamente constante, entonces puede asumir que x sub k con distintivo es una mejor aproximación a epsilon que x sub k más 1. En particular, x sub k con distintivo menos x sub k más 1 es entonces una buena estimación del error. ¿Qué hemos establecido acá? Haciendo la transformación de x de la ecuación 44 a la ecuación 45, que básicamente es la misma. Y esta ecuación 45 que introducimos en el algoritmo, ¿por qué hemos pasado de 44 a 45? Para establecer una condición de convergencia. Esta es la condición de convergencia que aquí debemos utilizar, ya que dice hasta satisfacer una condición. Entonces decimos, si a partir de una cierta iteración késima, la secuencia de valores de relaciones diferenciales es aproximadamente constante, entonces se puede asumir que x sub k con distintivo es una mejor aproximación a epsilon que x sub k más 1. ¿Qué estamos estableciendo? Estamos estableciendo una condición de convergencia dentro de este proceso iterativo. Por lo tanto, el método de Aiken de segundo orden está perfectamente definido. ¿Y por qué decimos delta cuadrado? Por el uso. Finalmente, el proceso iterativo, el que anotamos aquí, es aplicable a cualquier secuencia linealmente convergente, sea generada o no por el método de iteración de punto fijo. Entonces, en el ejercicio último de la tarea de la práctica número 2 es que les estoy pidiendo utilizar este método que se llama método de Aitken de segundo orden. Entonces, lamentablemente por estos problemas del Classroom, yo no sé, parece que anda bastante inestable, hemos observado, hemos analizado la hipótesis y finalmente hemos deducido el método de Aitken. El método de Aitken de delta cuadrado de segundo orden. Y ahora considero que están con todos los
elementos necesarios para poder elaborar la práctica. Lo que viene inmediatamente, y veremos la clase del día de mañana, es la deducción del último método en esta lección, y luego pasaremos a la siguiente lección. El método se llama de Stephensen y eso queda pendiente para el día de mañana. Consecuentemente, ustedes utilizarán este método para la práctica que se ha planteado el día de hoy, cuya entrega será el lunes que viene hasta las 8 de la mañana, antes del ingreso a nuestra clase. ¿Está comprendido?